Y ya seguimos aquí en Modo País y vamos a estar hablando de otro de los temas que nos convocan permanentemente, pero ahora desde una perspectiva interesante, que es la perspectiva de la Cámara de Comercio, que al fin y al cabo aglomera allí a muchísimos empresarios. Ahora lo vamos a confirmar, la cantidad de empresarios, pero no siempre hablamos de grandes empresas, o sea que por allí hablamos también de empresas pequeñas y que al fin y al cabo hacen a gran parte de la vida de nuestro país, por lo que implica el empresariado también para mover la economía y todo lo que significa también lo que hay detrás, el tema de los trabajadores que están y que estamos vinculados de pronto a el comercio o a los servicios en nuestro país. Tenemos con nosotros a Carlos Matisic, que es dirigente de la Cámara de Comercio, pero además con el agregado que es exgerente de República AFAP. Por como 26 años nos dijo que estuvo en República AFAP, Sí, así que conoce el tema desde adentro. Sí, el sistema de ahorro individual desde adentro. Buenos días formalmente a todos. Bienvenido. Le pregunto primero que nada, la Cámara de Comercio ha presentado una posición formal, específica, si bien han venido opinando, pero en este momento tienen ya una posición tomada. ¿Por qué la Cámara de Comercio toma esa posición y en base a qué la toma? La Cámara de Comercio representa, yo diría, a las empresas que emplean en el Uruguay más del 60% de los trabajadores. Y entonces desde ese lugar y con un punto de vista que entiende la Cámara, esta enmienda constitucional va a traer problemas de bienestar a la sociedad, no solo a la sociedad transversalmente hablando, ¿no? Niños, adolescentes, estudiantes, trabajadores, jubilados o empresarios, no importa quiénes, va a traer problemas de bienestar. La Cámara entiende que no tiene que permanecer ajena en esta instancia de tanta importancia. Y por otra parte, la enmienda constitucional compromete algunos atributos que caracterizan a nuestro país y por los que la Cámara ha trabajado históricamente, ha contribuido a su construcción y a su difusión, como son la certeza jurídica y el respeto a la propiedad privada. ¿Escucharon distintas voces a la hora de tomar esa decisión? Sí, sí. Más allá de mi conocimiento en el tema, lo que hicimos fue contratar estudios específicos de especialistas en seguridad social, en derecho constitucional, en economía, y a partir de ahí elaborar una posición institucional que es un poco la que desde hace algunas semanas la Cámara ha salido a difundir. ¿Qué opiniones había en discusión? ¿Fue unánime la postura que se tomó? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuál es la posición? Los estudios son inequívocos, o sea, no permiten, no hay un margen muy amplio para disentir cuando hay información tan objetiva puesta arriba de la mesa, ¿no? ¿Vio la última publicidad de los promotores del plebiscito sobre las historias de jubilados? No lo vi. Lo pongo en contexto y ya de paso sí. Le cuento a la gente. Muestran que las jubilaciones a través de AFAP son significativamente más bajas que las de BPS. Incluso se da un ejemplo de una persona que cobra algo así como 300, 500 pesos, algo así de jubilación. Sí. ¿Cómo puede ser que existan casos de ese tipo? Si tienen tiempo se lo explico. Sí, claro. Sí, claro. Queremos que nos explique. Lo primero que habría que ponernos de acuerdo es cuánto es lo razonable para una jubilación de una AFAP. Y es inevitable que esta razonabilidad la tengamos que referir a algún parámetro. Y el parámetro inmediato, ¿cuál es? La jubilación del BPS. Y entonces ahí lo que aparece es qué parte de los recursos del sistema van a financiar las jubilaciones del BPS y qué parte del recurso del sistema van a financiar las jubilaciones del régimen de ahorro individual, o sea, el de las AFAP. Y lo que tenemos ahí es que a las AFAP va el 50% de los ahorros patronales. Es aproximadamente el 50%, pero en la inmensa mayoría de los casos del sistema que empezó en 1996 y terminó en 2022, porque hoy estamos en un sistema nuevo a partir de la ley que se promulgó el año pasado, el 2 de mayo, en esos 28 años, la inmensa mayoría del aporte patronal, el 50% del aporte patronal, fue lo que financió al régimen de ahorro individual. Y en el régimen de reparto, el del BPS, estaba la otra parte, el otro 50% del aporte personal, más el 100% del aporte patronal, más el 100% de los impuestos afectados, que eso significa 7 puntos del IVA, el 100% del IAS, el 100% del COFIS, o del sustituto del COFIS, porque es un impuesto que dejó de existir, pero se sustituyó por otro, y un impuesto a las loterías que también financia el régimen de reparto en el BPS. Y además, la asistencia financiera del Estado, que en un 100% va al BPS. Cuando comparamos esta cantidad con esta otra, lo que nos da es que este es el 25% de esto. Entonces, uno debería esperar razonablemente que las jubilaciones de las AFAP fueran el 25% de las jubilaciones del BPS.
¿Cuántos son las jubilaciones de las AFAP respecto a las del BPS? Bueno, depende de cuánto tiempo haya ahorrado una persona en la AFAP. Si estamos hablando de una persona que se jubiló es porque tiene 30 años de aporte en el BPS, porque si no, no se podría jubilar. Claro, sí. Y como el sistema funciona con la lógica de que cada vez que se aporta al BPS también se aporta a la AFAP, debería tener 30 años de aporte en la AFAP. Pero no puede porque las AFAP existen desde hace 28 años y medio. Entonces debería tener 28 años y medio en el caso de que esa persona se hubiera afiliado en cuanto pudo a la AFAP. En esos casos donde hay 27, 28, 26 años de aportes, las jubilaciones a las AFAP son dependiendo del tramo de ingreso, porque acá aparece otra complicación. Los tramos de ingreso no aportan de la misma manera a la AFAP y a la BPS y por lo tanto, dependiendo del tramo de ingreso, hay distintas tasas de reemplazo. Sí, incluso durante años sucedió que no todo el mundo tenía que aportar, porque sobre unos mínimos no se aportaba la AFAP obligatorio. No, es correcto que sobre un mínimo no se aportaba, pero si se había decidido pertenecer al sistema de ahorro individual, se tenía que aportar. Se tenía que aportar. No era obligatorio, era voluntario, pero se tenía que aportar. Ahora, en ese año 96, usted recordará, yo no era nacido claramente, Marcelo Abdala, por ejemplo, siempre hace referencia a publicidades que hablaban de que se iba a poder hacer un turismo espacial, que se iba a hacer turismo al espacio, a partir de las jubilaciones que uno iba a obtener a través de las AFAP. ¿Y entonces qué quiere decir eso? ¿Eso fue una promesa incumplida o cómo se puede interpretar? O sea, hay quien interprete que la creatividad de una pieza publicitaria es una promesa, debería hacerle un juicio porque no puede viajar a la Luna, por ejemplo. Ese sería un camino. Si alguien interpreta que esa promesa es vinculante, o sea, como no puedo viajar a la Luna, le tengo que hacer una... Me parece que no va por ahí la pregunta, ¿no? Ahora, continuando con cuánto es la jubilación de una AFAP y la del BPS. ¿Por qué aparece entonces, me había quedado en qué parte de la jubilación, ese 25% es lo esperable, dijimos, ¿no? Claro, que uno esperaría que fuera eso, sin embargo, usted está explicando por qué no ocurre. No, yo estoy explicando por qué sí ocurre lo que en le digo algunos casos. Pero no ocurre en todos. Exacto. ¿Por qué entre 0 y 85.607 pesos, esa tasa de reemplazo, si la persona tiene 27, 28 años de aportes, es del 45% más o menos? Entre 0 y 85.000. Entre 85.607 y 128.411, el aporte a la AFAP cambia totalmente. Empieza siendo el 60% la jubilación de la AFAP respecto a la del BPS, pero empieza a caer y cuando llegamos a los 128.411 es del 33%. Así que 45, 60 a 33, en todos los casos mayores que el 25, y desde 128.411 pesos en adelante pasa a crecer hasta llegar en los salarios más altos, 80, 90, 95% de la jubilación del BPS. Entonces, ¿por qué es que aparecen recibos de 500 pesos, como tú me decías? Bueno, cuando aparece una jubilación ridículamente baja del régimen de ahorro individual, es porque hay asociado un periodo de aportación ridículamente corto. Y entonces alguien podría decir, ¿pero cómo? Si cuando se aporta a la AFAP, se aporta al BPS, ¿cómo es que no hay un periodo igual de aportación a los dos lados? Y la respuesta a eso, que es un problema que existe, es el mal asesoramiento que recibieron las personas al momento de su afiliación. Las AFAP asesoraban a las personas porque las personas, como tú bien recordabas, no estaban todas obligadas a afiliarse al régimen de ahorro individual. Había una obligación dependiendo del salario. Si se ganaba por encima de 85.607 pesos de hoy... Ahí va por defecto incluso. Y ahí vas siempre, está obligado. Pero si está por debajo, no está obligado. Pero la ley ofrecía la alternativa de que si se quería esa persona se podría afiliar voluntariamente. Pero no era rentable. No, eso era lo único rentable. Ahora, se podía afiliar voluntariamente y eso se conocía como hacer la opción sí del artículo 8 de la ley. Tal vez alguna vez hayan hablado de esto o hayan recordado esto. Bueno, las AFAP asesoraban en el sentido de, si no estás obligado, afiliate igual. Porque justamente las proyecciones daban todas que era más conveniente estar afiliado y además se evitaba el problema de no tener pocos años de capitalización, con lo cual, cuando tenés pocos años de capitalización, la jubilación es chica. Ahora, el BPS, las AFAP no eran las únicas que asesoraban, el PIT-CNT también asesoraba en este sentido.
Y entonces el PIT-CNT asesoraba en el sentido contrario de las AFAP. Si no estás obligado, no te afilies. Si no estás obligado, no firmes la opción sí del artículo 8. Y entonces una persona que le hizo caso a las AFAP tiene a los 28 años de capitalización de su ahorro. Una persona que le hizo caso al BPS, si nunca superó los 85.000 pesos de salario, porque no estaba obligada, así que tenía menos de 85.607 pesos, si esa persona nunca superó, no hubo problema, no se enteró. Ahora, si esa persona superó ese nivel de aportación, esos 85.607, por la evolución que tuvo su salario a lo largo de su vida laboral, ¿qué sucedió con esa persona? Si lo superó, quedó automáticamente obligada a entrar a una AFAP. Y entonces, si lo superó cuando tenía 57, 58 o 56 años, aparece un periodo de aportación a la AFAP ridículamente bajo de 2, 3 o 4 años. ¿Que dónde tiene su origen? En haber sido mal asesorado al momento de la afiliación. Ahora, eso es la foto hoy de por qué algunas... Claro. Sí, queda claro. Usted dice que si se hubiese afiliado en su momento, cuando lo pudo hacer... 45% o 30%. Ahí va. No tendría esa jubilación de 500, 600... Esa jubilación que da cuenta de un periodo de aportación al ahorro individual muy bajo. Porque en realidad, ¿cómo se conforma esto? Con muchos años de capitalización. Cuando hay muchos años de capitalización... Claro, porque luego viene el cálculo de los años que nos quedan de vida y acá no hay toda esa cantidad de otros dineros, como decía usted recién que manifestaba, la cantidad de otros aportes que están subsidiados en esas jubilaciones, que no solamente es repartir lo que fuimos poniendo, sino que se le agregan otro tipo de subsidios. Está la placa que usted traía, que en realidad creo que nos quería mostrar algo concretamente. Bueno, yo traje una placa porque en estas discusiones normalmente terminamos hablando de cuál es el déficit que introduce a eso iba la reforma a ir, justamente. planteada por el PIT-CNT. Porque hay dos cosas. Por un lado, las AFAPs, sabemos que en un momento, y acá hay una crítica muy fuerte, en un momento se cuestionó la cantidad de comisiones que cobraban, incluso se cuestiona que el Banco de Seguros esté cobrando un seguro sobre los aportes. Y por el otro lado, se han ido bajando esas comisiones en la medida que hubo un acuerdo donde todos entraban en ¿no? Se compensó de alguna forma, más cantidad, pero se cobra un poco menos. Acá estamos viendo la gráfica que usted nos facilitaba, que tiene que ver con este déficit. ¿Cuál es esa mirada que ustedes tienen desde la Cámara y usted en particular con su conocimiento sobre las AFAP, sobre hacia dónde vamos si se aprobara el sí, pero por otro lado, ¿hay otra opción que no sea o nos quedamos con la reforma que tenemos o nos vamos al plebiscito y que pueda haber algún cambio, por ejemplo, en este control de la cantidad de comisiones, o sea, que no haya algo tan lucrativo, que es la mayor crítica, ¿no? Le agrego la consulta, junto con las AFAPs. Lo que plantea el Frente Amplio en su programa de gobierno, que va justamente por mantener este sistema, pero solamente con República FAP. Sería como un intermedio ahí. Bueno, hay tres preguntas mezcladas. Sí, vamos por una. ¿Cuál vamos primero? Vamos por la del déficit. Ese déficit no tiene nada que ver con las comisiones y tampoco con la posibilidad de... Eso es hacia dónde vamos. El déficit, ¿a dónde vamos si se aprobara? Vamos por ahí. Si se aprobara la reforma, ¿hacia dónde iríamos? Les tengo que decir algo antes. Para entender lo que viene, ¿no? Las organizaciones referentes en el mundo en este tema, en el tema de la seguridad social, laboral o de sistemas previsionales en los países, son la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y la AIS, Asociación Internacional de la Seguridad Social. Estas dos organizaciones en el año 2016 publicaron un trabajo que se llama Directrices para el Trabajo Actuarial en Seguridad Social, que lo que dice es cuáles son las buenas prácticas que se deben aplicar, por ejemplo, en un país cuando se reforma el sistema previsional. Y dice cuáles son. Que el sistema previsional que se propone sea financieramente sustentable, hay que hacer una evaluación actuarial completa de la realidad del país en el presente cuando se decide cambiar, hay que hacer una proyección a 75 años de plazo, teniendo en cuenta variables demográficas, macroeconómicas y económico-financieras, hay que asegurar la máxima participación social y hay que revisar la ley de 3 a 5 años después de promulgada. Esto de los 75 años es la directriz número 41 y está en la página 92 de ese documento que tiene 115 páginas. Y esta última, el de revisar cada 3 o 5 años después de promulgada la norma, es la directriz número 43 y está en la página 96. ¿Por qué les digo todo esto? Porque yo, para empezar a opinar de este tema, me tengo que basar en números, porque este no es un tema donde solamente se resuelve hablando. Acá hay que hacer cuentas, lamentablemente, aunque cueste mucho.
y de trabajo. Y las únicas cuentas que yo conozco las hizo el equipo de actuarios del BPS. Y son las que resultan en esas gráficas que están ahí. Esa fue mi primera aproximación a este tema para decir, a ver, se está planteando un cambio del sistema previsional en Uruguay. ¿Qué tengo que hacer responsablemente? Bueno, voy a seguir lo que dicen las prácticas de los que recomiendan en el mundo qué es lo que se debe hacer, porque son las autoridades internacionales en esta materia. Y lo que recomiendan hacer es lo que hizo justamente el conjunto de actuarios del BPS. Esas gráficas lo que nos dicen, porque el conjunto de actuarios hizo una proyección del déficit del Banco de Previsión Social para 3 escenarios diferentes. El primer escenario es el régimen anteriormente vigente en Uruguay, el que estuvo vigente entre 1996 y 2022. Esa es la gráfica de la curva verde, la del medio, que tiene una trayectoria que termina al final del periodo analizado con un 4,6% de déficit. Esa gráfica da cuenta de un déficit que era imposible de pagar por la sociedad uruguaya y todo el sistema político estaba de acuerdo con eso, por eso estaban de acuerdo en que había que reformarlo. Se reformó siguiendo estas directivas de buenas prácticas que les comentaba antes. En los 2 años y medio anteriores se promulgó la ley finalmente el año pasado y eso da cuenta al segundo escenario que analiza el equipo de actuarios del BPS, que es la curva azul, que baja, o sea, reduce el déficit respecto al anterior y nos lleva a un déficit al final del periodo no de 4,6 como el anterior, sino de 2 puntos del producto. Bien. Y finalmente, tengo que terminar de hablar de la gráfica. Sí, que no, claro, ahí aparece ese otro. Finalmente aparece el tercero, que es el tercer escenario, que es, vamos a ver cuál es la trayectoria del déficit del BPS con la papeleta, con el plebiscito jubilatorio. Y esa es la curva roja. O sea, lo que tenemos es, como la verde era imposible de pagar por la sociedad uruguaya, pasamos al azul y ahora el plebiscito nos invita a ir a la roja. Una invitación difícil de comprender, por lo menos a partir de estos números. Quedó clarísimo. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. Han sido datos muy interesantes lo que has manejado y de alguna manera también le dan insumo a la gente, que es la que en definitiva va a resolver el domingo de las elecciones. ¿Cuál es el destino del país? Me parece que eso es lo más importante, justamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes.